El día de hoy vamos a hablar de la justicia, de este derecho fundamental que debe ser ejercido por todos los mexicanos y que además debe ser parte de la responsabilidad que debemos asumir nosotros como ciudadanos. Hoy nos acompaña Alfonso Rodríguez y vamos a platicar de las propuestas de los partidos políticos en materia de justicia para el próximo proceso electoral en donde se van a elegir diputados federales. ¿Cuál es la propuesta del Partido Acción Nacional en materia de justicia? El PAN, Tulio, plantea reformar el artículo primero de la Constitución para que en este artículo se reconozca la dignidad de los seres humanos, la plena igualdad de los derechos entre los hombres y las mujeres. También pretende reformar el artículo 2 de la Constitución para garantizar el derecho a la vida y hasta la muerte natural. También pretende el Partido de Acción Nacional adicionar el artículo 102 del apartado B de la Constitución para dotar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la potestad de solicitar que los funcionarios públicos de los diferentes órganos, de los diferentes niveles de gobierno, puedan atraerlos para que comparezcan ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También plantea implementar un sistema universal de recepción de denuncias y homologar el salario y la capacitación de los fiscales, de agentes del Ministerio Público, de funcionarios del Poder Judicial de la Federación. Alfonso, platícanos de la propuesta del Partido Revolucionario Institucional. El PRI, Tulio, pretende establecer protocolos de actuación del Ministerio Público Federal, que se reduzca la violación de los derechos humanos y el no ejercicio de la acción penal y las causas de la mala aplicación del procedimiento, promover un sistema de evaluación de competencias de los ministerios públicos federales, de los peritos profesionales y técnicos, para efectos de determinar la efectividad y capacidades físicas del personal para realizar sus funciones. Asimismo, pretende impulsar una reforma del Poder Judicial en paralelo a la instauración de los juicios orales y legislar para evaluar la eficacia de los jueces y de las atribuciones de traslado de la atención de los asuntos no graves al sistema de centros de mediación. Lo que también se busca es poder adelgazar, por decir, hacer mucho más eficiente el sistema de impartición de justicia para que algunos conflictos que no tienen una gran escala puedan ser resueltos por métodos alternativos, como puede ser la mediación o puede ser el arbitraje, y eso permite entonces hacer que los ciudadanos sientan más confiable la manera en cómo se resuelven estos conflictos. Alfonso, ¿por qué no nos platicas de la propuesta del Partido de la Revolución Democrática? El PRD pretende crear la Comisión para la Verdad y la Justicia, y esto en respuesta a la desaparición forzada de víctimas, garantizar el derecho a la justicia para víctimas y ofendidos, juicios justos y garantías en el debido proceso, la derogación de la figura del arraigo y en cambio profesionalizar la investigación. También pretende promover las instituciones de conciliación y de solución de conflictos. Y eso es todo. Llama la atención esta figura del arraigo que tanto se utilizó en anteriores periodos de gobierno, cuando esta figura lo que se busca y lo que algunos analistas dijeron es que se abusaba de no tener los elementos mínimos necesarios para integrar el expediente y los jueces pudieran en este caso acusar a las personas que habían cometido algunos delitos. Si quieres, me puedo dar la del PT. Revisar la ley orgánica de la Procuraduría General de la República, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, la ley de amparo, el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Todo el andamiaje normativo de justicia es lo que pretende revisar el Partido el Partido del Trabajo, y también propone que el Procurador General de Justicia sea designado por la Cámara de Diputados. Platícanos del Partido Verde. Ahora sí, el Partido Verde pretende aplicar programas integrales en la relocalización de sentencias y contar con mayor número de centros penitenciarios. También pretende implementar procesos de renovación interna de los sistemas de control en los sistemas penitenciarios y pretende establecer una legislación en la que el 50% de los ingresos por bienes incautados por el crimen organizado cuenten con el presupuesto para
combatir y prever los temas de drogadicción. Ese es un tema también importante que tiene que ver con el sistema de adicciones, de prevención de adicciones, pero también con el sistema de prevención del delito, que es parte de los sistemas educativos. Alfonso, ¿por qué no nos platicas de la propuesta de Movimiento Ciudadano? El Movimiento Ciudadano, Tulio, pretende impulsar un sistema de procuración de justicia que garantice a las víctimas la protección de su integridad y de su dignidad. También combatir la impunidad y las malas prácticas en el sistema un sistema anticorrupción, y pretende implementar en todo el territorio la reforma penal del 2008, que es el tema de los juicios orales. Que es un tema muy relevante, amigos. Como recordaremos, en ese programa hemos platicado con varias organizaciones de la sociedad civil sobre la importancia, sobre los beneficios y las ventajas que tiene para el ciudadano que exista un sistema de juicios orales. Hoy se está generalizando en términos de juicios penales, pero también tendrá que ser para juicios mercantiles, para juicios familiares, para juicios civiles. Hoy nada más 3 estados de la República han concluido con esta integración, y esa debe ser una demanda de los ciudadanos, que nosotros les exijamos que concluyan con este sistema en las 32 entidades federativas del país. Morena lo que pretende es la lucha contra la impunidad, la corrupción de los órganos encargados de la administración de justicia, luchar contra las continuas prácticas ilegales de abusos de oficinas públicas, de empresas, de hospitales, de escuelas, de bancos, y también luchar para evitar la discriminación y abusos y extorsiones también en instituciones públicas, en escuelas, en bancos, en hospitales. Todo esto para que los ciudadanos cuenten con una mejor justicia. Ahí llama la atención de este concepto que es la no discriminación, que es uno de los elementos fundamentales para que los ciudadanos tengamos una mejor convivencia. Platícanos de la propuesta del Partido Nueva Alianza. El Partido Nueva Alianza lo que está proponiendo es una de las cuestiones transversales, es que se instaure la ley de 2008 en porción de los juicios orales en todo el país. Hoy sabemos que hay algunos estados que están retrasados en ese tema, y es una de las propuestas que trae el Partido Nueva Alianza. Y también trae como una de propuesta el tema de los centros penitenciarios. Es un tema de educación en los centros penitenciarios. Ahí también cabe destacar la importancia, sé que lo plantean otros partidos políticos, de cómo podemos fortalecer lo que le llaman el proceso de readaptación social. Es decir, que las personas que cometieron algún delito y que están hoy en alguna cárcel, pues existan los esquemas que les permitan, cuando salgan de la cárcel, haber cumplido su condena, poder reintegrarse al aparato productivo del país. Alfonso, platícanos, ¿cuál es el siguiente? El Partido Humanista es el que sigue, Tulio, y lo que pretende proponer el Partido Humanista es realizar una comisión de delitos para prever los delitos y atender adecuadamente a las víctimas y atacar las causas y desmantelar a los mecanismos de violencia intrafamiliar. También reconocer y fortalecer las garantías materiales e institucionales necesarias para la no repetición y abolición de los hechos. Y el Partido Encuentro Social pretende la modernización del sistema de impartición de justicia con apego a los principios del debido proceso, y en el que se asegure que el acceso a todas las personas del sistema de justicia. También la modernización de un sistema de investigación para los ministerios públicos, la modernización del sistema de readaptación social y el acceso a la justicia de cada individuo como un derecho fundamental. Llama mucho la atención de lo que plantean los partidos políticos, es como una cadena de valor, ¿no? Por una parte hablan de que el principal elemento de integración es la denuncia, después hablan de cómo se puede integrar el expediente por parte, en este caso, de los ciudadanos, después hablan de la transparencia y la rendición de cuentas que debe haber en todas las autoridades que están en el sistema judicial, los jueces, los magistrados, los ministros, para dar a conocer cuáles son las resoluciones y poder tener ellos los elementos mínimos necesarios que les permitan dictar de mejor manera, de una manera más eficaz, las sentencias, pero también habla de la importancia que tiene que se ejecuten esas sentencias, porque no solamente es llegar con el juez, presentar los casos, tener un buen abogado, un buen defensor, sino que también, una vez que la autoridad judicial ha manifestado una sentencia, pues que se pueda ejecutar y se haga realidad la impartición de justicia. Sí, Tulio, y además, comentar aquí, como hemos comentado en otros programas, que hoy los diputados son los facultados para la aprobación del presupuesto, y en las propuestas que hemos revisado no se hacen los números de cuánto costaría, cuánto invocaría en el presupuesto
la implementación de estas propuestas que hacen los partidos políticos. Y eso se me hace que es algo que debería de estar ahí contado peso por peso, el cuánto nos va a costar a los mexicanos el implementar estas propuestas. Y otra de las cosas que se me hace que es importante y un dato interesante para los amigos que nos están viendo es que en México, por cada 100,000 habitantes hay 4 jueces. Y una práctica internacional comparada en América Latina, hay 40 jueces por cada 100,000 habitantes. Entonces, pues sí vemos un problema de infraestructura en términos de que pues, son muy poquitos jueces para atender pues, a lo mejor muchísimas denuncias o demandas o temas jurídicos que deben de atender y no se dan abasto y lo hacen de manera pues, muy deficiente. Hoy nos acompaña José Antonio Caballero, profesor e investigador del CIDE, quien fue una de las personas responsables en instaurar y en impulsar estos foros de justicia a lo largo de todo el país. José Antonio, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. ¿Qué tal? Hemos hablado de la justicia y me gustaría, tú que eres un especialista y dicho por algunos amigos, una de las personas que más sabe de justicia en México, que nos dijeras cuál es tu definición de qué es la justicia. Ok, bien. Vamos por lo básico y lo clásico. Justicia es dar a cada quien lo suyo. Claro, esto puede significar mucho y puede significar nada, pero cuando tú tienes cierto derecho, es asegurarse que ese derecho te sea dado y que ese derecho te sea cumplido. Tú tienes derecho a la educación, que es justicia, que tengas una educación adecuada en los términos en los que está ordenado por la Constitución. Tú tienes derecho a la salud, que es eso, implica que obtengas un servicio de salud adecuado. Entonces, el dar a cada quien lo suyo, si bien puede ser muy amplio, cuando utilizas esto, permíteme la expresión, como si fuera una ecuación, colocas tu derecho, o el derecho que estás persiguiendo, es dar a cada quien lo suyo, y en ese momento generas tu ecuación. Típicamente, la Constitución dice que nadie puede hacerse justicia por propia mano. Por lo tanto, para ese dar a cada quien lo suyo, lo tiene que dar un juez, ¿sí? Pero para que eso ocurra, pues necesitamos jueces. Y jueces que estén dispuestos a, precisamente, dar a cada quien lo suyo. Suena como un pequeño trabalenguas, pero creo que es una manera de ponerlo en contexto y poder establecer qué es justicia bajo ese término. ¿Nos puedes platicar cuál es la definición de acceso a la justicia y qué elementos pueden contar los ciudadanos para poder acceder a ella? Claro que sí, mira. Partamos otra vez de la ecuación. Para que tú sepas que tienes un derecho, lo primero que tienes que saber es que existe ese derecho. ¿Sí? Yo no voy a reclamar algo si no sé que tengo derecho a reclamarlo. Entonces, el primer paso necesariamente del acceso a la justicia pasa por conocer tus derechos. Ya sé que tengo derecho a algo. Segundo paso, ahora debo saber que tengo derecho a reclamarlo también. El corazón del acceso a la justicia no solo está en reconocer el derecho, sino en establecer que tengo derecho a reclamarlo. Cuando tú no te sientes empoderado, vas a la ventanilla a pedir favores, a pedir ayuda, a pedir asistencia, a pedir clemencia al que está del otro lado. Cuando tú estás empoderado, vas a exigir con todo respeto. Tampoco se trata de ir a gritarle a una persona que trabaja para el Estado, pero vas a exigir tu derecho, vas a decir, oiga, yo tengo derecho a esto, ¿por qué no se me concede este derecho? ¿Sí? Y el siguiente paso es la vía para reclamarlo ya efectivamente. Esto típicamente es ante los tribunales, pero para ir ante los tribunales normalmente requerimos de la asistencia de un abogado. Y ahí es otra vez donde esto puede complicarse. Pero si te fijas, entonces el acceso a la justicia, cuando lo empiezas a construir, tiene varias fases. Y cada una de estas fases debe cumplirse para lograr el objetivo de llegar ante un juez y obtener un resultado favorable en la demanda o en la reclamación de un derecho. Platícanos qué están pensando en llevar a cabo esa estrategia nacional de comunicación de obligaciones y derechos. Estupendo, bien. Se supone que todos los mexicanos debemos conocer nuestra Constitución. Esto hoy en día es una broma. Perdona la expresión, pero es una broma. Yo mismo no tengo una idea de cuáles son los cambios que hemos tenido en la Constitución. Cambiamos la Constitución con mucha frecuencia, ¿sí? Entonces, mantenerte al tanto de todo lo que hay y todo el texto que hay adentro de la Constitución se ha vuelto muy complicado. Vamos a ser muy francos en ese sentido. Ahora bien, ¿qué es lo ideal de conocer la Constitución para efectos de que yo pueda conocer mis derechos? Pues debo conocer en qué consiste el derecho a la educación, en qué consiste el derecho a la salud, qué puedo exigir, qué condiciones tengo para exigirlo. Entonces, necesitamos versiones mucho más simplificadas del texto constitucional
que hagan que los derechos sean operativos. Algo que también de las recomendaciones que se hizo con la participación de la sociedad civil en estos foros, habla de crear centros de orientación jurídica para los ciudadanos, en donde esos centros de orientación, cuando alguien tiene un conflicto, pues no sabes cómo lo puedes resolver, no sabes cuál es la ley que te está rigiendo, cuál es la instancia correspondiente a la cual tienes que acudir para reclamar el cumplimiento de ese derecho. Platícanos de estos centros de orientación jurídica que están planteando. Hay ciertos niveles donde el ideal de que la gente pueda representarse a sí misma y reclamar sus derechos directamente resulta imposible. ¿Sí? Y hay momentos donde también el acceso a ese derecho necesita de traductores. Los abogados típicamente jugamos esa función de traducción, pero hay muchas zonas en el país que no tienen acceso a abogados. Una estrategia de centros de atención jurídica lo que busca es precisamente acercar a la gente que típicamente no tiene servicios jurídicos, proporcionándoles un servicio viable, accesible y sobre todo capaz de resolver los problemas que tienen esas personas. ¿Sí? Ese es todo el puesto de la propuesta. Es decir, ¿cómo le haces para que la gente que tiene problemas, que identifica sus problemas, tenga condiciones de reclamarlos? Y ahí la idea de estos centros jurídicos es que precisamente proporcionan un servicio de orientar a las personas, pero no solo orientar a las personas, sino ayudarlas a iniciar los procesos para reclamar sus derechos. Parte también de las recomendaciones que hace el CIDE es de que debe elevarse la calidad de los prestadores de servicios profesionales en materia jurídica, es decir, de los abogados. Así es. Un problema inicial es la poca capacitación de los abogados en México. Tenemos que empezar por reconocer que las universidades, y en términos muy amplios, preparan muy mal a los abogados. No estoy diciendo que no haya buenas universidades en México que preparen estupendos abogados, pero lo que estoy diciendo es que la mayor parte de las universidades no lo están haciendo. Y esto es muy problemático y tenemos que empezar por observarlo. Segundo, ya tienes abogados mal preparados. Después, la profesión es completamente desregulada. El mercado lo que requiere es empezar a regularse. Se habla mucho de la colegiación. Yo creo que es un estupendo paso para empezar la regulación, pero la colegiación no la podemos hacer a la noche a la mañana. Lo que tenemos que empezar por hacer es hacer a los abogados responsables de los servicios que dan y empezar a generar algo de información sobre los servicios. A mí me encantaría que el tribunal publicara, oiga, el abogado tal, mire que le va muy bien, o el abogado tal, parece, le va muy mal. Y es información pública. ¿Cómo te van los juicios? Tu marcador. De eficacia, ¿no? Efectivamente. Como se pretende hacer tal vez cuando uno está evaluando el trabajo de los legisladores. Algo que también creo que es muy relevante. Me compartían el fin de semana una cifra de que los jueces se someten a concurso, las plazas de nuevos jueces. Y me llamaba mucho la atención, le me dio mucha tristeza, que solamente me decían que en esta promoción solamente la mitad o menos de la mitad de las plazas que estaban disponibles fueron ocupadas en virtud de que no cumplieron con la puntuación mínima requerida. Y eso habla de lo que tú mencionabas, de la baja calidad en materia de la formación de carácter jurídico y de carácter judicial. Sí. Esto le ha pasado sobre todo al Poder Judicial Federal en los concursos. Mira, entrar al Poder Judicial Federal ha cambiado mucho en los últimos 15, 20 años. Los salarios han mejorado mucho y en general el Poder Judicial Federal trata muy bien a la gente. Entonces la competencia para entrar es muy difícil. Pero a veces también salen los concursos y los propios competidores, digamos, no son capaces de llenar esto. Este es un problema, efectivamente, que tiene mucho que ver también con la capacidad y la educación con la que estamos formando a nuestros abogados, ¿no? En los poderes judiciales de las entidades federativas la historia es semejante, aunque en distinto nivel. Por el tipo de salarios que paga el Poder Judicial Federal, pues la demanda normalmente va mucho más para allá. Digamos, los aspirantes tratan de hacer sus pininos por allá, pero también los poderes judiciales locales son un mercado interesante de trabajo en ese sentido, ¿no? Y lo importante de los poderes judiciales locales es que son los que normalmente arreglan los problemas de la gente. Es decir, la justicia inmediata, la justicia cotidiana, como lo hemos llamado nosotros, normalmente opera en los poderes judiciales locales. Y ese es un punto también fundamental, digamos, que debemos observar y debemos ponerle atención. Como tú bien lo mencionas, en lo local es la parte mucho más cercana entre el gobernante y el ciudadano, entre el impartidor de justicia y el ciudadano. Platícanos qué es lo que está proponiendo el CIDE para fortalecer a los sistemas de impartición de justicia locales. Primero, conocer la oferta o la diversidad de la oferta judicial es un problema. Para los ciudadanos simplemente acercarse a la justicia en vista del tipo de oferta que hay es problemático. Entonces, lo primero que tenemos que empezar por hacer es empezar a generar estos esquemas de ventanilla única, si se quiere la palabra,
Es difícil desde el punto de vista operativo, pero lo que tenemos que empezar por hacer es empezar a orientar a las personas de qué tipo de problema tienen y empezar a llevarlos con mucha claridad al tipo de soluciones. Mantener o empezar a explorar también si tener las juntas de conciliación y arbitraje en la estructura en la que operan actualmente es un esquema viable, o tenemos que hacer tribunales del trabajo y no hacernos muchas más bolas con eso, ¿sí? Si los tribunales de lo contencioso administrativo deben operar como tribunales autónomos o deben incorporarse a los poderes judiciales. Entonces, de inicio ahí tienes una primera pregunta. Segunda pregunta. Típicamente, cuando tú inicias un juicio, pues lo que esperas es un resultado, ¿sí? Entonces, pero típicamente en muchos casos tu abogado te puede llegar a decir: tengo una noticia buena y una mala. La buena es que ganamos el juicio, la mala es que ahora hay que ejecutarlo. Y tú dices: ¿qué es eso de ejecutar? Sí, pues si tienes una deuda, bueno, pues necesitamos cobrar la deuda. Oiga, pero ya ganamos, sí, pero eso va a tardar, aguántese. Y el gran problema a veces del proceso jurisdiccional es que la ejecución no es que ganes el asunto, es cuando lo ejecutas. Y pueden pasar muchos años y te va a costar mucho trabajo ejecutarlo. Lo que tú quieres en realidad es que los jueces sean imparciales y estés convencido de que si tú llevas tu asunto en tu juez, vas a obtener una resolución imparcial, ¿no? Y esto también es problemático. En general, la imagen de la justicia no es muy buena. ¿Por qué no es muy buena? Pues los jueces están normalmente llenos de trabajo y les pasa algo muy interesante, que es, en lugar de entender que el pleito involucra a dos personas, ellos lo que están viendo es un asunto en papel y simplemente una guerra de palabras. Parte del reto es hacer que los jueces tengan una capacidad más humana, mucho más comprometida con lo que les está pasando o con el tipo de problemas que les están llegando todos los días. Una de las recomendaciones que se hizo en los foros que organizó el CIDE de Justicia Cotidiana es la calidad de la legislación, la calidad de las leyes, la calidad de los reglamentos, la calidad de las leyes secundarias. Y ahí un poco platícanos, porque me parece que eso también es muy relevante para poder acceder a la impartición de justicia. Sí, absolutamente, sí. Y sí, efectivamente, las leyes deben proteger a todos por igual. La ley además puede tener sesgos, y no está mal que tenga sesgos. En México típicamente, digamos, la tradición de la Revolución Mexicana es que la ley tiene un sesgo para proteger a los más débiles. Y en muchos casos ocurre con mucha claridad en el derecho laboral, por ejemplo, ¿no? Pero también tenemos otro problema. Lo mencionaste un poquito de pasada al inicio, que es, los legisladores creen que ser legislador es hacer leyes a como dé lugar. Entonces, a mí me eligieron diputado, bueno, pues, tengo 3 años, pues, necesito generar alguna ley. Entonces, a veces sí, tenemos muy malas leyes. Y las malas leyes, bueno, a veces le generan muchos problemas al proceso de impartición de justicia. ¿Hay condiciones para modificarlas dentro del proceso? Sí, pero en términos generales sí, la mala legislación genera muchas desorientaciones, y sí, necesitamos depurar en muy buena medida algunos temas de legislación. ¿Puedes platicar tu visión de cómo está llevando a cabo este proceso y cuáles son los retos que se tienen que enfrentar para ya poder integrar en todo el país el sistema de juicios orales? La transición a una justicia oral tiene mucho que ver con la construcción de una justicia que sea transparente y que sea capaz de satisfacer expectativas de todas las personas. La justicia penal tradicional tiene una característica en todo el país. No le sirve a nadie. No le sirve ni a los policías, ni a los jueces, ni a los agentes del Ministerio Público, y menos a los ciudadanos. Entonces, todo el mundo está insatisfecho con eso. Lo que tenemos que hacer es cambiarla por una justicia mucho más humana, que contribuya a resolver problemas y a hacer una sociedad mucho más fuerte en cuanto a reglas. Esta justicia debe construirse a partir de procesos y por goteo, pero ese goteo tiene que llegar en sitios adecuados y tiene que resolver. José Antonio, muchas gracias por acompañarnos en el programa, gracias por tu trabajo académico, pero también tu trabajo ciudadano, y muchas gracias al CIDE por hacer este gran esfuerzo de los foros de Justicia Cotidiana.